allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta? El emprendimiento de base tecnológica no hay duda de que es una de las principales formas de innovación a la que estamos asistiendo en nuestros días, y BlaBlaCar es un perfecto ejemplo de un caso de éxito del que podremos aprender mucho hoy en esta entrega de Más allá de la innovación, y lo haremos charlando con Álvaro Zamácola, Country Manager para España y Portugal de BlaBlaCar, junto, como es habitual, a Philippe Lardy, CEO de Open Expo. Zamácola forma parte de BlaBlaCar desde agosto del 2015, año en el que entró en calidad de director de desarrollo de negocio para España y Portugal. 2 años después fue nombrado director de operaciones para actualmente ostentar el puesto de Country Manager de ambos países. Álvaro Zamácola es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y máster en Finanzas por la Universidad de California, Berkeley. Antes de su incorporación a BlaBlaCar, fundó la plataforma de formación Flock, que fue elegida por 500 startups, una de las incubadoras más importantes de Silicon Valley. Además, trabajó para numerosas empresas, entre las que destacan firmas como Deutsche Bank, GESConsul o la organización NetDay Changemaker. Es un placer y un honor recibir en Más allá de la innovación a Álvaro Zamácola. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Hola, Philip. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Paco. Bien. Pues encantados de nuevo de estar reunidos aquí y en esta ocasión con Álvaro Zamácola para hablar de sus vivencias personales en este mundo de la innovación que nos ocupa Más allá de la innovación, precisamente, y de sus vivencias en los últimos años dentro de BlaBlaCar, del modelo de negocio de BlaBlaCar, de la innovación que ha supuesto, de las tecnologías, cómo afectan y cómo forman parte de esa organización, en definitiva, de BlaBlaCar y de innovación. Por eso estamos más allá de la innovación. En principio, Álvaro, ¿cómo podríamos definir el modelo de negocio de BlaBlaCar? ¿Es una compañía de negocios peer-to-peer? ¿Una especie de página de citas para el viaje y la movilidad? ¿Es una red social? Bueno, pues podemos decir que es bien o una red social o una plataforma de coche compartido, ¿no? Y esa es la definición más básica. ¿Y qué es coche compartido? Pues básicamente lo que hacemos es conectamos a conductores que van a realizar un determinado viaje con aquellos pasajeros que quieran realizar ese mismo trayecto. Y el fin de ello es que, por un lado, puedan compartir los gastos derivados del viaje y, por otro lado, tengan la experiencia de viajar juntos, ¿no? Y ese es el modelo con el que se empezó, con el que seguimos y con el que hemos alcanzado las cifras de 85 millones de usuarios en los 22 países en los que estamos. A ver, ¿cómo empezó BlaBlaCar? Si nos puedes hacer un poquito de historia. Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues BlaBlaCar nace en Francia, es una empresa francesa que nace de una historia muy curiosa de uno de nuestros fundadores, Frédéric Machela, que es el que tuvo la idea. Volvía de Estados Unidos, él estaba trabajando en Estados Unidos y volvía en Navidad para pasar las Navidades con su familia. Y él no vive en París, él vivía en una ciudad un pueblecillo que estaba a 4 horas de París. Y cuando llega el día 24 se da cuenta que no tenía nada más que el billete para que le dejaba en París. Entonces empezó a buscar, obviamente, trenes, autobuses y demás, y se dio cuenta que no quedaba absolutamente nada, ¿no? Entonces pidió a su hermana que se desviara un poquito del camino y le fuese a recoger, que pasaba cerca de París, bueno, no exactamente por París, le fuese a recoger y que le llevase a su casa. Entonces en ese momento se sube al coche y, por un lado, como que se pone a pensar y dice, mira, por un lado sé que están los autobuses y los trenes llenos. Por otro, estoy viendo que aquí hay un tráfico infernal. Pues no sé si os habéis pasado por París, pero las salidas y las entradas a París son dramáticas y ya en Navidades no me quiero ni imaginar. Está absolutamente todo esto lleno de coches y los coches van vacíos, ¿no? Y todas estas plazas podrían haber servido a gente como yo, porque seguramente el coche de al lado vaya a un pueblecito que esté cerca del mío, ¿no? Y es ahí donde nace la idea en Francia. Entonces, empieza a montar la aplicación pues de una manera como un side project en el que trabaja la aplicación y va viendo que esto, pues va cobrando sentido. Evidentemente, es un modelo que requiere muchísimo volumen de usuarios para que esto cobre un sentido real, ¿no? Y ya como 2009 se va a INSEAD y conoce a los otros dos fundadores y presentan este proyecto en INSEAD, y es ahí donde ganan el Venture Day
ahí de INSEAD y empiezan a conseguir su primera ronda de financiación y empiezan a hacer crecer esto de una manera importante y España, que es su segundo mercado, fue en el año 2010 cuando decidieron ampliar un poquito las miras y salirse solo de Francia y empezaron en Francia y desde entonces han pasado una fase de internacionalización súper importante en el que pues aterrizamos en 22 países, principalmente Europa y países como India, México, Brasil, estamos también presentes y ya te digo, 85 millones de usuarios es la última cifra oficial que tenemos. Y a ver, dices que España es el segundo mercado. ¿Tiene una relación la penetración de los smartphones con la penetración de BlaBlaCar en un mercado? Evidentemente sí, exacto. Es una de las cosas que cuando internacionalizamos mercados es una de las cosas que miramos y sobre todo en esa época, ¿no? En el año 2010 se miraba la penetración no solo de smartphones, que no había tantos y no eran tan conocidos, sino la penetración de Internet. ¿Cuál es el precio de la gasolina? ¿Cuál es la red de transporte vigente en ese país? ¿Cuál es la red de carreteras? Luego, una de las cosas curiosas que me gusta mucho contar es que en ese momento buscaban países cuadrados, que es al final... España es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Es un país en el que está muy centralizada, la red de carreteras está muy centralizada en España y en Madrid, y de ahí estás a 400, 500 kilómetros de prácticamente todo, ¿no? Que es un poco la distancia en la que estás dispuesto a viajar en coche y en la que, que igual no se te hace demasiado pesado en el caso de que no te toquen los mejores compañeros de viaje. Y hablando de compañeros de viaje, Álvaro, la validación de la identidad de las personas se hace mediante DNI y las reseñas de estos en la aplicación, o va más allá y hace BlaBlaCar o actúa BlaBlaCar como un tercero de confianza. O sea, BlaBlaCar, una de las cosas que trabajamos mucho la confianza y hay diferentes niveles de confianza que tenemos que crear desde el punto de vista tecnológico dependiendo de los países. En algunos países pedimos obligatorio la identificación, que te hagas una foto y que luego le subas también tu DNI y demás. No es necesario en todos los países. En España, por ejemplo, ya con el número de teléfono tendríamos acceso al DNI de las personas porque había una ley que en el año 2000, creo que fue en el año 2004, que se obligó a que todos los teléfonos estuviesen asociados a un DNI. Entonces, con eso no lo hemos evitado, pero en el caso de que algún momento fuese necesario, podríamos incorporarlo. En algunos mercados sí que ha sido obligatorio desde el principio. Luego, la parte de la confianza seguramente salga mucho en esta conversación que vamos a tener porque es algo en lo que trabajamos. Pero la clave que ha residido en el mercado, en el modelo de la confianza de BlaBlaCar y que ha ayudado también a muchísimos otros modelos de peer-to-peer y de economía colaborativa es la valoración de los propios usuarios con los que viajas. Eso ha hecho que, para mí creo que ha sido un cambio importantísimo en los últimos años. Yo ya me cuesta decir voy a un hotel de 3 o 4 estrellas, me da más igual, decido en función de cuánto es la puntuación que le han puesto los usuarios en otras aplicaciones en las que puedes reservar los hoteles, ¿no? Creo que la confianza del peer-to-peer es lo que ha evolucionado mucho y esa herramienta cuando la incorporamos en BlaBlaCar notamos un cambio en la percepción de confianza de los usuarios tremendo. Y has utilizado el término economía colaborativa. Hay muchos foros en los que se empieza a leer que ha terminado el boom de la economía colaborativa. ¿Tú crees que es así, Álvaro? Bueno, es que la economía colaborativa digamos que si me preguntas te digo que igual se ha viciado un poco el término, ¿no? Hubo un momento que se hablaba mucho de ello y muchas empresas se querían meter bajo ese paraguas, ¿no? Y eso viene por la diferenciación que se puede dar con respecto a la palabra de sharing economy, que es mucho más amplia que economía colaborativa como lo entendemos nosotros. A BlaBlaCar se le ha puesto el apellido de pura, que creo que eso también ha ayudado mucho a entender el modelo. Economía colaborativa pura en el sentido de que no se puede hacer negocio utilizando BlaBlaCar y eso creo que es fundamental. En nuestro caso tenemos un modelo de costes compartidos en el que tenemos las propias herramientas tecnológicas que hacen que no pueda subir el precio que nosotros lo que hacemos es recomendamos un precio al conductor en función de los kilómetros, pero no puede subir por encima de un límite, ¿no? Entonces ya con eso nos garantizamos de que no se pueda estar haciendo negocio. No se pueden subir más de 4 personas en un coche. O sea, vamos creando todas las herramientas para que lo que se esté haciendo dentro de BlaBlaCar sea compartir los gastos del viaje. Y luego, además, contamos con un equipo de atención al usuario, que son 120 personas que están constantemente monitorizando cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, si me preguntas si se acaba el mundo de la economía colaborativa, te diría no creo, pero sí que es cierto que hay muchas empresas que ya se han distanciado de este término porque igual no les encajaba del todo. Pues estabas hablando de tecnología. BlaBlaCar es una empresa 100% digital, ¿no? ¿Cómo
está estructurado BlaBlaCar, qué es lo que hay detrás de la app, cuál es el back office, si nos puedes hablar de temas, si hay inteligencia artificial detrás, si hay una optimización del sistema de buscador, del buscador que hay dentro de BlaBlaCar, o algunas otras innovaciones que no nos damos cuenta de cara al front office de la app. Bueno, como hemos comentado anteriormente, yo no soy la persona más adecuada a hablar de esto. Sí que puedo decir que, bueno, BlaBlaCar nace siendo una empresa 100% digital. La mayoría de las decisiones que se han tomado han sido desde el punto de vista de la tecnología, es primordial en BlaBlaCar. Al principio, una de las cosas que sí que he vivido es que hemos pasado de trabajar con servidores propios a pasar todo al cloud, y eso ha sido, por lo que tengo entendido, una labor titánica por parte de nuestros ingenieros en los últimos años, porque claro, esto nace en el año 2006. Estamos hablando de que entonces el cloud es que no sé ni se mencionaba, ¿no? Entonces, claro, empezamos a crear un pequeño monstruito que se ha ido alimentando con muchísimos usuarios. Lo que ha habido que hacer en un momento dado es decir, vale, pues tenemos que alejarnos de nuestros propios servidores, montar esto en el cloud y hacerlo sin romper la aplicación, y eso creo que ha sido una labor espectacular, ¿no? Una de las cosas que las que estamos evidentemente apostando ahora es cómo podemos incorporar inteligencia artificial dentro de BlaBlaCar, y lo estamos por un lado haciendo para mejorar lo que nosotros denominamos el matching, que es decir, las probabilidades de encontrar un viaje o a un pasajero. Eso para nosotros es el crear el match, y bueno, pues para ello hay una nueva herramienta que hemos puesto a predisposición de los usuarios, que lo llamamos paradas inteligentes, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy concreto para que entendáis a qué me refiero con esto. O sea, evidentemente todos los viajes que se suben a BlaBlaCar no se llenan, ¿no? Entonces, digamos que hay un potencial de algunos viajes en los que hay algunas probabilidades de que esos viajes no se llenen. Con ese conocimiento, y teniendo en cuenta que hay muchas veces que que vemos que se conectan grandes ciudades, pero que entre medias hay ciudades pequeñitas que podrían ser conectadas con BlaBlaCar, pues intentamos potenciar eso. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. De Madrid a Málaga hay un pueblecito que se llama La Carolina. Si tú buscas en BlaBlaCar o buscabas viajes que vayan de Madrid a La Carolina, solo había 200 viajes, ¿no? Que puedes decir, no está tan mal, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Si tú pones a disposición de ese trayecto todos los coches de BlaBlaCar que van a pasar por ahí, porque van a Málaga, van a Granada, van a Jaén y pasan por delante de La Carolina, se te multiplica por 10, por 15 o por 20 las probabilidades de encontrar a alguien, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que actúa es cuáles son las preguntas que hace el sistema para entender si ese conductor al que le podemos dar la alternativa de parar en La Carolina, cuáles son las probabilidades de que acepte, de que no llene el coche y demás, ¿no? Entonces, ahí creo que estamos trabajando justo esa línea, y eso puede desactivar o puede activar una oferta muchísimo mayor de la que tenemos a día de hoy. Y hablabas de matching. ¿Soléis utilizar datos externos? Por ejemplo, a ver, yo que estoy conectado, ¿no? Me conecto con el Facebook Connect. ¿Utilizáis datos de interés del propio usuario de Facebook o de otras fuentes para hacer este matching? No, nosotros el matching lo hacemos prácticamente con los datos con los que contamos, y al final como el matching no es automático, cuando me refiero a matching es disponer del mejor y mayor número de viajes, tanto viajes como pasajeros, ¿no? No incluimos información de terceros, no nos interesa tampoco. Aquí el matching lo estamos mejorando en torno a empezar a preguntar al usuario desde dónde sale exactamente tanto el conductor como el pasajero para encontrarle el viaje más cercano y recomendárselo primero. También lo mismo con el sitio de llegada, obviamente los horarios, pero sí que no entramos en otros gustos particulares, además de los que puedes incluir en BlaBlaCar, que puedes decir si te gusta o no la música, si viajas o no con mascotas, si se puede o no se puede fumar en tu coche. Eso lo dejas en BlaBlaCar y esos están disponibles para nuestros usuarios, pero no metemos nada de intereses y cosas que podamos sacar de otras aplicaciones. Y Álvaro, a nivel de dato abierto, ¿hay algún tipo de estrategia dentro de BlaBlaCar para que se cree un ecosistema de innovación abierta alrededor de sus servicios mediante alguna API donde se pueda colaborar, donde se pueda innovar también, en cierto modo, alrededor de los servicios que ya ofrece propiamente BlaBlaCar? Bueno, pues como comentábamos anteriormente, sí que tenemos la posibilidad de tenemos una API y que se puede poner a disposición de partners que les pueda, que encajen, y de momento la tenemos cerrada y la tenemos bajo demanda. Y entiendo que puede ser un proyecto que salga en el futuro, pero sí que es cierto que digamos que nos gusta tener controlado dentro de BlaBlaCar lo que ocurre en los viajes BlaBlaCar, ¿no? Porque al final, como decía, la confianza la tenemos que generar nosotros, las innovaciones que se puedan incluir preferimos hacerlas nosotros y preferimos, en el caso de que tenga sentido,
tener cierto control de con quién lo hacemos y con quién no, ¿no? No te puedo decir esto en 5 años estará abierto, pues quizás sí, pero sí que de momento en los próximos años seguirá siendo algo en los que si queréis trabajar, si alguien quiere trabajar con nosotros, si quiere disponer de esos datos para tener alternativas para llegar a sus hoteles o lo que sea, pues es mejor que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le facilitamos y le abrimos la API. A nivel de movilidad, BlaBlaCar es un actor importante de la movilidad. ¿Cuál es la relación de BlaBlaCar con lo que comentamos ahora de Smart Cities? ¿Cómo plantea BlaBlaCar la optimización de las Smart Cities a través de su servicio? Y también me gustaría que me comentases pues la relación de BlaBlaCar con la movilidad sostenible, ¿no? De otra parte también interesante. Bueno, yo creo que BlaBlaCar ha sido de las primeras empresas que ha cuestionado la forma en la que nos movíamos, ¿no? Teniendo en cuenta que esto nace en el año 2006 y todo el fenómeno de las Smart Cities y todo el fenómeno de movilidad se está dando en los últimos 5 años. O sea, BlaBlaCar ya ponía en cuestión la eficiencia de cómo utilizábamos los vehículos, sobre todo en grandes desplazamientos, y esto te lo puedo enlazar muy fácilmente con la segunda pregunta, que es de manera más sostenible, ¿no? Pues hay unos datos que tengo que contar, que es que de 76% de los viajes que se dan entre 100 y 800 kilómetros en Europa, es decir, desplazamientos dentro de la propia península, porque estamos hablando de viajes de esa longitud, el 76% de ellos se hacen todavía en coche. Pero ¿qué ocurre? Que es que la tasa de ocupación media de esos vehículos es que va prácticamente vacía y es de 1,9. Es decir, van menos de 2 personas por vehículo en ese tipo de desplazamientos. Con lo cual, los coches que los estamos haciendo cada vez más inteligentes, más conectados, autónomos, eléctricos, que se crearon para transportar familias, no, para transportar familias, no lo estamos utilizando para la forma en la que se hizo, ¿no? Entonces, gracias al modelo de BlaBlaCar, esa tasa de ocupación media incrementa hasta 3,9 y eso es lo que hace que estemos utilizando algo que veníamos de hacerlo de una manera más ineficiente, pues lo hagamos de una manera más eficiente, ¿no? ¿Y cómo lo conectamos con las ciudades? Yo creo que el hecho de que nosotros cuestionemos el modelo ha hecho que también la gente esté empezando a pensar cómo nos movemos en las ciudades. Como el coche, estamos viendo que cada vez las ciudades son más hostiles con los propios vehículos, ¿no? Y ahí hay un modelo que nosotros estamos probando en Francia, que se llama BlaBlaLines, que tiene muchísimo sentido con todo lo que está ocurriendo alrededor de las ciudades. BlaBlaLines es el coche compartido llevado al commuting diario y al grandísimo problema al que se enfrentan las ciudades de manera diaria, que es todos estos coches vacíos que entran en cada una de las ciudades con una tasa de ocupación mucho más baja de la que os he dicho antes. Y hay un dato que suele compartir nuestro fundador que dice que en Francia entran 17 millones de coches a las ciudades y a todas las ciudades de Francia con una tasa de ocupación de 1,08. Es decir, todas las plazas libres que hay en esos coches que entran en las ciudades podrían movilizar a toda la población francesa. Ese dato es arrollador, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que dentro de las ciudades lo que estamos buscando es modelos de conexión con el usuario, modelos en los que vamos bajo demanda o que podemos a través de una aplicación alquilar una moto, un scooter, un patinete eléctrico o un coche por segundos, cobra muchísimo sentido el modelo de BlaBlaLines, en el que tú ya puedes directamente, si vives en las afueras de las ciudades, dejar el coche, meterte en el coche de tu vecino que va a ir a la ciudad y luego moverte con todas estas alternativas, ¿no? Yo creo que está muy hilado y creo que viene siendo así desde que empezamos y realmente nos encanta estar en este fenómeno. Y ya que hablas de otro modelo, ¿no? Que es BlaBlaLines, los autobuses que... Bueno, ahora en Francia, ¿no? Aparte de ser coche compartido, también están los autobuses de BlaBlaCar. ¿En qué estrategia entran los autobuses? ¿Qué servicio que no podía dar BlaBlaCar como estaba montado, pues puede dar el uso de los autobuses de BlaBlaCar? Pues BlaBlaBus es un modelo súper reciente que lo podemos ver en allá donde esté el mercado liberalizado de autobús. Para aquellos que no lo supiesen la existencia de BlaBlaBus, esto nace de unos acuerdos que se alcanzaron el año pasado con una empresa que se llama WeBus, que es a la que finalmente adquirimos, pertenecía a la SNCF y es un modelo muy reciente de autobuses low cost que empezaron a funcionar por Francia, ¿no? A raíz de que se liberalizó el sector del autobús, entonces cualquier operadora podía poner líneas y crear líneas de autobús y jugar con los precios y, digamos, crear un nuevo modelo de movilidad que era en torno al autobús low cost, ¿no? Y entonces tuvimos unas conversaciones a raíz de una huelga que se dio en Francia en el año 2018, antes de verano, en el que 3 días a la semana durante
4 meses no iba a haber ningún tipo de servicio de tren. Con lo cual eso significaba que tanto BlaBlaCar como Webus se iba a saturar en oferta en algunos ejes, y lo que decidimos era, bueno, pues en el caso de que te satures, ¿por qué no rediriges a tu demanda insatisfecha a BlaBlaCar y viceversa? Y vimos una complementariedad enorme. Por un lado, BlaBlaCar es muy de última hora. BlaBlaCar es el conductor decide hacer el viaje el lunes, lo sube a la plataforma y el pasajero muchas veces reserva miércoles o jueves. Es decir, si tú buscas un viaje para irte en Navidades, es muy probable que todavía no haya viajes, ¿no? En el caso de los autobuses, tú puedes tener un inventario controlado y tienes mucho más tiempo para que la gente pueda hacer reservas, ¿no? Entonces tú puedes anticipar mucho más a la demanda de lo que hacemos actualmente con BlaBlaCar. Y luego hay una parte que es del propio modelo de BlaBlaCar. BlaBlaCar es súper capilar, es decir, el hecho de que la gente vaya de un pueblo a otro pueblo hace que la red de BlaBlaCar sea hiper capilar. En Francia el año pasado, cuando lanzamos esto, decíamos que había 30.000 puntos de origen y destino en BlaBlaCar versus 300 paradas de autobús. Es decir, puedes imaginarte la complementariedad. Es decir, si quiero llegar a la puerta de casa, me subo en un BlaBlaCar. Si quiero que me dejen en el centro de la ciudad, igual tiene más sentido que me metan en BlaBlaBus, ¿no? Entonces, después de trabajar con ellos y ver que tenía sentido, pues se decidió adquirir la compañía y apostar por ello. Y apostar por ello porque esto en un momento dado, lo que estamos ofreciendo ya es multimodalidad, es decir, dentro de una propia plataforma tienes varias alternativas en función de tus necesidades para buscar el medio de transporte que más te pueda encajar. Pero en un futuro quizás esto lo podemos enlazar y crear intermodalidad, es decir, utilizar 2 o 3 medios de transporte para llegar a un punto porque es la manera más eficiente en cuanto a precio, sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces la estrategia ha sido pues abrir un poco el espectro, un movimiento muy natural de los marketplaces en el que bueno, pues de algún momento quieres también tener cierto control sobre la oferta, pero es verdad que en este caso hemos sido muy claros a la hora de decir si te subes en un BlaBlaBus es un modelo muy distinto a si te subes en un BlaBlaCar, que es economía colaborativa pura, ¿no? Y has hablado de regulación diferente en cada país de Europa de los autobuses. Yo me da pie a preguntarte, ¿podemos decir que la innovación en algunos casos está reñida con la legislación o crees que en la mayoría de los casos la innovación va siempre por delante del legislador? ¿Cómo podríamos hacerla cohabitar algo mejor? Ojalá tuviese la solución a poder hacer cohabitar. Yo creo que la clave es que nos escuchemos, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en todo esto que se dice, ¿no? Que siempre la innovación va por delante y siempre va a ser así. Yo creo que es imposible que algún día nos planteemos que la ley se adelante a la innovación. Es que es de cajón. O sea, al final se prueban miles de modelos de negocio al día, mueren miles de modelos de negocio de pequeñas startups que están intentando innovar dentro de su sector. Como la ley haga eso, entonces no vamos a cubrir las leyes y no vamos a cubrir las necesidades de ley que hay en este momento, ¿no? Entonces, la innovación siempre va a ir por delante. Vamos a tener siempre mucha más gente atrevida en ese sector. Lo que tiene que hacer la ley es ser lo más flexible posible y sobre todo escuchar a todas las partes. Creo que hay, muchas veces se decide apostar por una línea y dejar que, como dicen, ¿no? Poner puertas al campo en la innovación, cosa que creo que no debería ser así, ¿no? Pero entiendo que yo creo que esto es una cuestión de conversación, de tener pues la suficiente visión para detectar cuáles son los modelos de negocio que pueden ir explotando. Nos ha pasado en las ciudades, lo hemos visto con patinetes, lo hemos visto con riders, es decir, ir viendo qué es lo que está empezando a funcionar y decir, venga, pues rápidamente vamos a ver cómo podemos cubrir unas necesidades de ley básicas para que esto pueda funcionar, pero con un cierto orden, ¿no? Y eso creo que todavía falta un poquito. Y podemos decir que una de las claves del éxito de BlaBlaCar es esta innovación constante, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Pero sí, la innovación constante más bien es un mantra que tienes que tener dentro de las empresas tecnológicas y bueno, lo ves con no solo innovación constante a la hora de crear una plataforma que funcione bien, que eso es fundamental, porque al final el contacto con tus usuarios, en nuestro caso, es siempre a través de la aplicación, es decir, el usuario para subirse a un BlaBlaCar va a tener que hacerlo por aplicación, no tenemos venta directa. Entonces, la innovación dentro del producto es fundamental, pero creo que también ser lo suficientemente innovadores a la hora de crear diferentes nuevos acuerdos, diferentes modelos de negocio y estar constantemente moviéndote, porque si te quedas parado te comen, ¿no? Y hemos visto un montón de empresas que les ha ocurrido en el pasado, que han revolucionado sectores que luego se han quedado un poco paradas y es que les han adelantado, ¿no? Y bueno, si no quieres ser
una de esas, tienes que tener dentro de tu propio mantra de la propia compañía que hay que estar constantemente innovando. A nivel de tu experiencia, tú vienes del mundo de las startups, ¿no? Tenías una. ¿Cómo has vivido este cambio, ¿no? De tener tu propia startup con 10, 15 personas a trabajar en una multinacional, ¿no? Sí, pues yo venía del mundo de las finanzas, o sea, yo estudié para ser banquero, salí en el mercado laboral, por poner un poco en contexto, ¿no? Salí en el mercado laboral en el año 2010, que creo que es el peor año de la historia de la banca, después de que ya estallase de verdad la crisis y nos dimos cuenta de que había muchas cosas que cambiar en el mundo de la banca. Y realmente me metí en una startup, monté junto a varios fundadores que conocí en Estados Unidos, pues estuve ahí en Estados Unidos una temporada, montamos una startup de educación y bueno, pues fue pues bastante, estábamos hablando del año 2011, que no es ni la mitad de lo que se está dando ahora, ¿no? Es decir, ahora cuando volví le dije a mi padre, voy a montar una startup, me dijo, ¿eso qué es? Y le dije, bueno, pues va a ser esto. Y me dice, pero ¿y tú cómo pretendes ganar dinero? ¿Pero cómo la gente va a comprar estas cosas por internet? ¿Sabes? Que no estaba tan avanzado como puede ser ahora, ¿no? Y creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido a la hora de entrar en BlaBlaCar es ver cómo pasas de una empresa que pues hace varios años serían 15, 20 personas y cómo ahora cogen a 500 personas trabajando, ¿no? Y hay unas estructuras organizativas que son fundamentales. Creo que una de las claves de BlaBlaCar, donde ha tenido un grandísimo éxito, ha sido en crear una cultura que probablemente cualquier empleado te diga cuáles son los valores de la propia compañía. Y creo que eso es lo que ha ayudado mucho a que el equipo ha ido cambiando, pero más o menos las personas que han entrado y han ido saliendo, tenemos características muy similares y eso es lo que hace que la compañía crezca por encima de las personas, ¿no? Y tú mismo nos has comentado antes de que BlaBlaCar pues es una empresa 100% en digital y tú vienes de un mundo empresarial que se mueve pues dentro de este mundo digital también y con toda la experiencia a cuestas que ya nos comentas desde esas startups hasta una empresa ya del volumen de BlaBlaCar. ¿Qué consejos nos podrías dar? Sé que es difícil y sé que son de manera muy genérica para otras empresas o startups que quieran crearse o transformarse dentro de esta economía digital pujante. Yo te puedo hablar de los errores que cometí en su momento que no hicieron que triunfara y uno es clarísimo. Si tú quieres montar una empresa en la que al final tu propuesta de valor se va a ofrecer a través de la tecnología, que es el caso ejemplar es BlaBlaCar, necesitas que dentro de tu equipo fundador haya alguien que sepa programar o que programe. En mi caso, nosotros, por ejemplo, no fue el caso y obviamente dependíamos de una persona que era el CTO que no tenía el mismo nivel de involucración que teníamos el resto, ¿no? Y eso ya hace que sea muy complicado, ¿no? Y siempre que me preguntan, digo, ¿pero tú tienes algún amigo que te pueda ayudar a programar esto? Pues si no, y que sea socio fundador, pues es fundamental. Y entonces, si no es así, las probabilidades de éxito ya se reducen un poquito, ¿no? Luego es verdad que hay casos, pero creo que el hecho de tener a alguien que tenga el mismo nivel de involucración que tú es fundamental. Y luego, creo que se habla, pero poco, para mi gusto, de lo de la cultura. Creo que desde el principio, y la cultura puede cambiar, ¿no? Tú puedes, creo que la empresa tiene que tener una visión, una misión y luego una cultura que te alcance a que puedas llegar a esa visión con tu misión, ¿no? Y la cultura creo que es fundamental construirla desde el principio y luego adaptarla, pero que eso es muy probable que lo que consigas es que reúnas a talento, que consigas retenerlo. Y al final creo que uno de los grandes quebraderos de cabeza de la mayoría de las empresas tecnológicas o startups que viven en un entorno tan cambiante y tan competitivo es conseguir tener a las mejores personas en tu equipo, ¿no? Y si no eres capaz de pagar como paga Google o Facebook, pues es complicado y es muy difícil llegar, ¿no? Entonces tienes que crear otros beneficios que hagan que sea un ambiente de trabajo en el que cualquier persona quiera trabajar ahí, ¿no? Por lo menos las personas que te gustaría que se uniesen a tu proyecto. Yo creo que al final todas las startups crean productos espectaculares desde el nivel del producto y de la tecnología, pero detrás siempre hay personas y el cuidado de las personas creo que es fundamental. Para ir cerrando esta edición del podcast, sí que sería interesante ver cuál es el futuro de BlaBlaCar, cuál es la roadmap de BlaBlaCar. Antes hablaste de multimodalidad, intermodalidad. Pues sería el futuro, pues el BlaBlaTren con la abertura de la competencia el año que viene, por ejemplo, en España. El BlaBlaFly, el BlaBlaPatinete, por ejemplo. O si no, pues vamos más a un crecimiento territorial, es decir, abrir nuevos mercados a nivel mundial, nuevos servicios, apertura a terceros o bien otra cosa. Yo te diría que me encantaría que fuesen todas a la vez. que al final, dentro de 5 años, hubiésemos hecho todo eso que acabas de decir y conseguirlo, ¿no? Creo que lo que
nos tenemos que centrar ahora, y creo que es el foco de la compañía, es en hacer funcionar bien la multimodalidad. Es decir, que tenga sentido el hecho de tener dentro de tu propia aplicación dos servicios que se distingan, como puede ser el coche compartido y el autobús. En un futuro, espero no muy lejano, que podamos hablar de intermodalidad, es decir, utilizar ambos servicios para llegar a un destino, incluyendo, pues ojalá, otros modelos de negocio. Pero creo que ahora el foco principal va a ser ese, ¿no? Ese es acabamos de adquirir una compañía, estamos lanzando BlaBlaBus, creo que la apuesta va claramente por ahí, ¿no? Y ya te digo, ojalá, no sé si serán BlaBlaTrenes, pero incorporar trenes de terceros dentro de nuestra plataforma, porque sea una alternativa para crear intermodalidad, pues también estaría fenomenal. Muy bien, pues Álvaro Zamácola, Philippe Lardy, muchísimas gracias por haber estado en este ratito de podcast de Más Allá de la Innovación, en esta edición, compartiendo pues la experiencia de Álvaro y la experiencia también en parte de BlaBlaCar para todos los oyentes de Más Allá de la Innovación. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Álvaro, y a buen seguro que querremos contar contigo de nuevo en posteriores ediciones de Más Allá de la Innovación para seguir compartiendo la innovación que supone BlaBlaCar y, por supuesto, la que nos puedes aportar tú también en tu carrera personal, como lo que hablábamos antes, como lo importante, como persona. Pues os agradezco a vosotros que me hayáis invitado. Enhorabuena por el podcast. Hay que seguir hablando de innovación, hay que darlo a conocer y llegar a lo más lejos posible, y ojalá sea lo más allá. Y enhorabuena por el trabajo. Yo encantado de ayudar, colaborar en lo que sea necesario. Es un placer. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu tiempo y como siempre, muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo también. Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web masalladelainnovacion.com.